¿Qué tal, queridos discípulos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, saludándoles nuevamente desde nuestras instalaciones de aquí del Auditorio de Río Poderoso, la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Y es una bendición poder estar contigo a través de este video, a través de este audio, que tú me estés escuchando o viendo. Y bueno, quiero felicitarte porque sigues avanzando en tu academia de líderes, estás consciente, ¿verdad?, de un llamado. Sé que desde que saliste de tu encuentro, te inscribiste a la academia, pues ha habido pruebas, ha habido luchas, como que es parte, ¿verdad?, del sazón que Dios le pone a nuestra vida cuando nos llama como discípulos. Y eso es algo que yo creo que este tema de hoy te va a ayudar a saber por qué luego hay tantos problemas o por qué se generan. Y no estoy hablando solamente en la congregación, sino en tu familia, en el trabajo, en la sociedad donde estamos. Entonces tenemos que estar conscientes, pero aparte también que seamos enseñados en todo lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, ¿estás listo? Pues vamos a empezar, ¿le parece bien? Vamos, el tema de hoy que quiero tomar es que sean uno, diga, que sean uno. Y esto es algo bien importante porque la visión que Dios nos ha dado, pues se requiere, ¿verdad?, de trabajar en equipo y requerimos ver qué es lo que dice Jesús acerca de la unidad, porque el tema que dice que sean uno es que haya unidad entre ustedes y nosotros en ustedes, y de esa manera podamos llegar a la visión de una manera, como te dijera, sana, restaurada, libre. Y vamos a ver qué nos dice Jesús en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en el verso 11. Ya está aquí conmigo y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Vamos a leer hasta el 13. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjate la petición. Sabemos que en este capítulo 17 Jesús ora por sus discípulos. Yo creo que cuando él estaba en ese momento antes de ir a esa agonía, ahí en el Getsemaní, empezó a pedir por sus discípulos, y no solamente por ellos, sino también por ti y por mí. Eso es lo más maravilloso de esta oración tan poderosa que Jesús hizo al Padre, sabiendo que le quedaba poco tiempo para estar en la tierra, ¿verdad?, aunque sabía que él iba a regresar al Padre, porque el mismo Juan 17 lo dice. Pero en ese momento era su humanidad, era su carne, ¿verdad?, que se estaba doliendo, pero aún así sacó fuerza, se ciñó, yo creo que la toalla, y dijo: Padre, yo tengo que orar, yo tengo que pedirte a ti. Y así lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que él pidió? Bueno, número uno, que le pidió al Padre que permanecieran en unidad y en un mismo sentir. Diga, mismo sentir. Los discípulos de Jesús, aunque ya lo seguían a él, no eran perfectos en unidad. Es más, en más de una ocasión tuvieron disputas entre ellos mismos, ¿verdad? Manifestaron su deseo de sobresalir de los otros. No sé si te recuerdas cuando Juan y Jacobo pudieron sentarse a los lados de Jesús, y así ellos dijeron: bueno, Señor, mira, que Jacob esté de tu lado, de un lado, y yo, Juan, del otro, ¿no? Entonces Jesús dijo: oye, no es así, en mi reino no es así. Es más, yo ni siquiera les puedo dar ese lugar, sino mi Padre. Yo estoy a ese nivel, quizá hasta como ellos, ¿verdad?, como siervo. Y los otros 10, ¿qué crees que pasó con ellos? Diga, se enojaron, claro, se enojaron, porque no crees que lo dijeron en secreto: oye, Jesús, yo voy a estar a tu lado, y el otro también. No, lo dijeron cuando estando ahí con los 12 discípulos, y obviamente los 10 se molestaron, se enojaron, como diciendo: bueno, ¿por qué ellos y nosotros qué? Si nosotros te hemos seguido. Es decir, fíjate lo que causa aquí un anhelo por tener una posición, por el deseo de tu corazón solamente, o por el deseo de qué. Los discípulos en ese momento estaban discutiendo quién habría de ser el mayor. Y en todo ese tiempo Jesús guardó a sus discípulos para que fueran uno. Les enseñó y les dijo: ¿saben qué, mis niños? Así no es la unidad en mi reino. Ustedes tienen que ser uno, como el Padre y yo somos uno solo, como lo hemos leído aquí, ¿verdad? Como dice aquí, para que tengan mi gozo cumplido y sean uno. Diga, hay que ser uno. Tenemos que cuidar, diga, hay que cuidar la unidad.
Y yo sé que todos somos de diferente temperamento, somos diferente carácter, ¿verdad? Venimos de diferentes familias, pero en Cristo yo creo que Él nos empieza a dar un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma mente. Y tú y yo, tú que estás siendo formado como discípulo, ¿verdad? De esta generación del reino de Dios en Río Poderoso, tienes que entender que hay que cuidar, hay que enseñar a la gente que por mucho protocolo que se haga, por muchas cosas, siempre Dios nos va a mirar como eso, ¿verdad? Como sus hijos, pero como el padre que quiere. Si tú eres padre, me estás escuchando, eres mamá, lo que no nos gusta a las mamás, ¿verdad? Es que nuestros hijos se peleen, discutan. Y de niños a lo mejor los veíamos un juego de niños, pero como van creciendo, queremos que siempre haya esa armonía y esa paz entre ellos. Y eso hay que enseñarlo y aparte cuidarlo. Diga, hay que cuidarlo. Cuando Jesús estaba por irse, oró en la última cena para que fueran uno, como Él los había guardado todo ese tiempo. Ahora, fíjate, le rogaba, no le pedía, le rogaba al Padre para que fueran guardados del mal y mantuvieran esa unidad. Dos cosas importantes que Jesús pedía, ¿verdad? Que los guardara del mal, que estaban en el mundo, que no los podía quitar del mundo, pero que sí podía Él guardarlos del mal. Dice que Él le rogaba al Padre para que esto fuera. Juan 17, ahí en el verso 20, mira, vamos a leerlo, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo es que la gente tiene que creer en Jesús? Diga, por mi palabra, es decir, por tu palabra y mi palabra basada en las Escrituras, tu testimonio, ¿verdad? Tu manera en que Dios te ha cambiado la vida y que lo sigue haciendo. O sea, nosotros estamos, creo que siempre el Señor nos está tanto enseñándonos a cambiar, ¿verdad? Nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Continúo leyendo aquí, terminando este verso, o el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, eso es algo poderosísimo. Como yo veo a las familias ganadas aquí en Río, y digo familias porque cuando yo veo a una madre, ¿verdad? Va a su encuentro o recibe una sanidad física aquí, una liberación, ella quiere compartir su alegría de haber dejado el resentimiento, el dolor, la ira, la enfermedad y compartirlo con su familia. Y lo que uno quiere pues es que todos estén aquí. Y yo me gozo de verdad cuando veo tantas familias convertidas, las familias completas, ¿no? Las hermanas, las sobrinas, las tías, los primos, los suegros, los padres, y son familiones aquí que han conocido al Señor. ¿Por qué? Porque hay una oración anticipada de Jesucristo ante el Padre, porque le está diciendo para que crean que tú me enviaste. Es como mantener esas familias que hemos ganado para Cristo, hay que mantenerlas en unidad, hay que enseñarles y hay que cuidarles. Tres cosas bien importantes para el desarrollo de su fe, y que su fe crezca, que su vida cambie, que su entorno también, como nos lo dice la visión que tenemos aquí en Río. Continúo diciendo hasta el verso 23, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, ¿qué dice? Somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate qué amor del Padre, igual, tanto a Jesús como a ti y a mí, nos ama entrañablemente el Padre. Y Él está preocupado y ocupado para que nosotros como sus hijos mantengamos la unidad que mismo Jesucristo declaró en esa oración por ti y por mí. Que seamos uno, que nos guarde del mal, que el mundo va a conocer de Él por medio de estar juntos, en armonía, en un mismo pensamiento, que nadie busque lo suyo propio, ¿verdad? Sino el beneficio del otro y sobre todo la causa de Dios en esta tierra. Amén. Jesús también oró para que no hubieran divisiones entre aquellos que creían en Él al ser predicado el Evangelio. Por esa razón no deberían haber divisiones entre las distintas redes. Y mira, esto se presta porque cuando tenemos encuentros, bueno, pues unas redes llevan más, otros llevan menos, algunos tienen más grupos, otros menos, pero aquí, querido discípulo, tenemos que, tanto el que tiene más como el que no, el que tiene menos, ¿verdad? Porque todos tienen, pero todos están trabajando en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Las redes tenemos que cuidar cada red. Tú debes de estar perteneciendo a una red, debes de estar en un grupo, o sea, en una célula, debes de estar haciendo tu función ya en el tercer bimestre, tú ya debes de estar haciendo tu función como estaca,
y ya estoy seguro que en poco tiempo vas a ser un líder de ese grupo en casa, de esa célula. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. Jesús dijo que nos había dado la gloria que el Padre le había dado para que fuéramos uno. La unción de Dios une, no divide. Fíjate, esto escríbelo porque esto me encantó. La unción de Dios une y no divide. Cuando permanecemos unidos a Jesús, permanecemos unidos a su cuerpo. Cuando mantenemos esa unidad, manifestamos al mundo el amor de Dios y así la gente creerá, ¿verdad? Porque yo estoy segura que después de tu encuentro algo te dijeron, oye, tú ya no eres la misma, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Oye, papá, hermano, algo pasó en tu vida, porque sabes que cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, tu vida cambia, no puede volver a ser la misma. Es como Jesús tuvo un encuentro con diferente gente, en la Biblia nos habla, ¿verdad? El mismo Zaqueo cuando lo ve y tiene ese encuentro que él estaba arriba del árbol y lo vio y dice, Zaqueo, bájate porque quiero ir a comer a tu casa. Imagínate, Zaqueo, bueno, saltaba de gusto de saber que el maestro iba a estar en su casa. Eso es por ello que la visión de Río, ¿verdad? De esta iglesia amada, tu iglesia, nuestra casa, es hacer discípulos en las casas. Obviamente la congre está, ¿verdad? También aquí hay grupos de discipulado entre semana, están los jóvenes, los adolescentes, hay redes que lo ocupan el auditorio, ¿verdad? Ya hoy no cabemos, pero buscan otros lados. Es decir, tenemos que buscar esa unidad. La unidad, nosotros somos la generación que provoca que las cosas sucedan. Es decir, si tú quieres tener compañerismo en tu red, en tu grupo, en tu discipulado, tienes que provocarlo, es decir, tienes que hacer un plan, quizá, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos unidos? ¿Cómo vamos a hacer si vamos a orar todos juntos? Inclusive hasta la hora del refrigerio, ¿quién lo va a preparar? Es un trabajo de equipo, es un trabajo de unidad. Todos los grupos en casa, yo los felicito, los que ya están trabajando ahí en su célula, que ya están siendo estacas, les doy un fuerte aplauso y los bendigo y sé que todo lo que hagan, trae recompensa de parte del Padre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para guardar la unidad? Tenemos que estar solícitos, dispuestos, diga dispuestos, disponibles. ¿Por qué? Porque ya es una encomienda no solamente para nosotros como los pastores, ¿verdad? Sino también para cada uno de nuestros discípulos. Para ti que me estás oyendo, que me estás viendo, es también la encomienda que el Padre te ha dado a ti y a mí, que estemos dispuestos en guardar la unidad que el Padre de alguna manera le dijo a Jesús que eso tenían que hacer. Y Jesús mismo es el que lo pidió. Entonces, ¿cómo debemos actuar para guardar la unidad entre nosotros? Vamos a ver algunas citas. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. ¿Ya lo estás anotando? En el verso 1 y en el verso del 1 al 3. Dice así, vamos a leerlo, ¿le parece? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjate, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, más bien no diciendo ruega, número 1, que andemos como es digno del Señor. Por eso tú y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Que digamos, Señor, ayúdame a hacer un buen testimonio en mi casa. Ayúdame a hacer testimonio fiel en mi congregación, aquí en tu casa. Ayúdame a ser fiel en el trabajo, ¿verdad? Cuando tu jefe te delega un trabajo, tú sé fiel, tú mantén esa unidad hasta en tu negocio, con tu gente que trabajas, con tus empleados, o si tú eres empleado, mantén esa unidad, porque no nada más es que mantengamos la unidad en la casa, que obviamente es la principal, ¿verdad? La casa de Dios, lo que es Río Poderoso, sino también donde quiera que tú te muevas, ahí tenemos que provocar que la gente se una. Porque es algo que falta en México, estamos carentes de unidad, estamos carentes de paternidad, hay un espíritu de orfandad muy fuerte en México, por lo tal entra la división, ¿verdad? Cuando hay tantos divorcios, los hijos quedan entre
pues ¿con quién me voy, verdad? ¿Con papá o mamá o qué hago? ¿O me voy de la casa? Por lo mismo, porque ha habido un espíritu de división, de herencias generacionales, ¿verdad? Que está trascendiendo hasta nuestros días. Por eso tenemos que cuidar la unidad entre nosotros como hermanos en la fe. Pero aquí me está diciendo, ¿verdad? Que lo tengo que guardar esforzándome, diga esforzándonos. Guardar nuestro corazón con sencillez y soportándonos los unos a los otros. Aquí me llama la atención, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dice, con humildad, con mansedumbre, pero también sopórtense con paciencia. Es decir, al que está a tu lado derecho, tu lado izquierdo, tienes que aprender, ¿cómo te dijera? Bueno, aquí Pablo utiliza la palabra soportar, pero a veces uno dice, bueno, yo ya no te soporto, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te has preguntado, cuánto ya no me soportan a mí? ¿Cuánto ya no te soporta tu propia familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu líder? O sea, muchas veces estamos pensando en la persona, ¿verdad que sí? Ay, es que ya no lo soporto, pastora. Es que me está haciendo la vida de cuadritos. Es que a lo mejor es tu corazón el que está diciendo eso, pero realmente Jesús, yo creo que en la oración de Jesús es que seamos uno, que esa parte de la unidad venga a nuestra vida. Diga, así es, pastora. Como hijos y siervos de Dios debemos caminar con la dignidad de nuestro llamado, ¿sí? Tenemos que caminar dignos. Dignos es ser merecedores de la gloria de Dios, de su participación del Padre con nosotros. Tenemos que sentirnos de esa manera. De igual forma que los gobernantes se espera un determinado protocolo, ¿qué crees que espera el Señor de nosotros como sus obreros y sus hijos? Lo mismo, ¿verdad? Él espera que nosotros como hijos demos testimonio de nuestra fe, de tu fe. Que cuando tú y yo caminemos en nuestro diario vivir, porque mira, al rato hoy escuchas la clase, quizá mañana la tengas que poner en práctica o al rato en tu grupo, ¿verdad? No sé, en tu red, pero acuérdate que hay una oración delante del Padre que la hizo nuestro Señor Jesucristo y yo creo que esa oración es tan vigente que va a seguir a las siguientes generaciones. Continuamos. Debemos esforzarnos en guardar la unidad, así como Jesús guardó a sus discípulos para que fueran uno. Ese ejemplo, ¿verdad? Que te puse de Jacobo y Juan, que querían estar uno a cada lado cuando él se fuera, y yo quiero estar en tu reino así, Señor. Jesús le dijo, es que así no es en mi reino. El que quiera ser el mayor, tiene que, ¿qué? Aprender a servir a los demás. Y creo que todos los días servimos en esta congregación, ¿verdad? No solamente nosotros en célula. A mí me encanta ir a las células, apoyar a los líderes, ¿verdad? A animarlos, a echarles porras, a decirles que sí pueden, a ir por la gente nueva. O sea, yo conocí de Cristo en una casa, ¿sí? Y fue algo maravilloso porque en esa casa yo hice mi decisión por Cristo y a partir de esa noche, hace ya muchos años, ¿verdad? Yo dije, yo quiero esto que estoy experimentando. Y jamás, gracias a Dios, nos hemos apartado, porque entendimos nuestro llamado y nuestro propósito, que es también para otros, para llamarlos a la obra del ministerio, pero mantener esa unidad y quitar divisiones, iras y enojos, que es lo que vamos a ver aquí, más adelante. La bendición de ser uno. Vamos a ver Efesios 4, 15, 16, ¿qué es lo que nos dice? Porque hay beneficios de buscar la unidad, hay beneficios o recompensas, ¿verdad? Por creer en la gente, por enseñarle. Yo te estoy enseñando esto y vas a tener una recompensa. Yo creo que yo también tengo una recompensa, tengo un beneficio por guardar la unidad. Este crecimiento lo recibe la iglesia. Hay un crecimiento personal, pero también hay un crecimiento dentro de la iglesia. Dice entonces Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, diga, Cristo. Dígalo otra vez, Cristo es la cabeza. De quien todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, usted y yo somos el cuerpo. Dígale al que está a su lado, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. El que está a tu otro lado, él y tú, tú y yo en ti, somos el cuerpo de Cristo. Y continúa diciendo aquí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate, me llama aquí la palabra del Señor,
Dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Esta es la parte de las articulaciones, estas partes son las coyunturas, ¿verdad? Estas son las partes en donde estamos unidos. La parte del codo, ¿verdad? Que une al brazo, al antebrazo, mis dedos, ¿sí? Mi hombro, son esas coyunturas. Y tú cuando, ni modo de que, por ejemplo, te pegas en tu brazo, te machucas un dedo y me dices, ay, me voy a quitar el brazo, ¿verdad? Porque no lo necesito. Nos necesitamos, aún con tu hermano que a lo mejor está dolido, está resentido, tienes que ayudarlo porque es parte de tu cuerpo. Somos parte uno del otro, del cuerpo, como un cuerpo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero siendo la cabeza, como lo dice aquí el apóstol, Jesucristo. Y otro ingrediente principal es el amor, diga el amor. ¿Cuál es el vínculo perfecto para la unidad? El amor. Y el amor de Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Que es un amor poderosísimo. Vamos a leerlo, anótalo ahí solamente como una referencia. En Primera de Corintios, ¿está aquí conmigo? Que le dije Segunda de Corintios, esa no la tengo ahí, pero bueno, la vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 13, hablando acerca de el amor. Verso 2. Verso 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y empieza a hablar, ¿verdad?, de qué es el amor. Diga el amor. ¿Qué es el amor? Es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo también escribe, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir unidos, perfectos en unidad. ¿Hay enemigos de la unidad? Sí, hay enemigos de la unidad. Vamos a ver ese punto que es también muy importante, ¿verdad? Ya vimos los beneficios, ya vimos que tenemos que estar siempre disponibles, solícitos en guardar la unidad, que tenemos que enseñarla, cuidarla, pero también hay que saber reconocer quiénes son los enemigos de la unidad. Y para esto vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, ahí donde estamos en este libro genial, capítulo 3, verso del 1 al 6. Debemos tener mucho cuidado en la forma en la que se inician las divisiones. Fíjate, es una forma sutil. A veces ni cuenta te puedes dar, pero ya el enemigo puede causar divisiones. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros, fíjate, cómo es que distingue el apóstol Pablo cuando les está escribiendo esta carta, que lo que él está viendo, ¿verdad? Yo ya les hablé, ya les di la lechita espiritual, quise darles un poquito más de alimento sólido, pero se encontró con esto, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Qué es lo que divide la unidad? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andéis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otros, ¿no sois carnales? Fíjate qué fuerte está esto. Es hasta el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que aquí nos está hablando precisamente de la división que pudiera haber en el cuerpo, ¿verdad? Y está hablando de celos. Creo que a veces inconscientemente provocamos a la gente a celos, ¿verdad? Porque hay gente muy, como te dije, en su temperamento, en su carácter, que se acerca, pues, por ejemplo, conmigo, ¿verdad? Se acerca conmigo o con tu líder y piensa uno, ay, pues ya le está haciendo la barba, ¿verdad? Es que quiere algo, es que quiere una posición. Mira, aquí en Río Poderoso no damos posiciones, ¿eh? No es porque
porque simplemente me caigas bien o porque te amo, sino como dice la palabra del Señor, cada quien arrebata, gana su lugar. Y cuando tú lo tienes, no lo sueltes, de verdad. ¿Por qué? Porque vas a causar, y además dice la Biblia que somos tierra deseable, y eso provoca a celos. Entonces, los celos en los matrimonios, los celos entre los hermanos, los celos entre los hijos, tenemos que cuidar esa parte, porque aquí está diciendo celos, ¿qué más les dije? Contiendas y disensiones. Contiendas, enojos, murmuraciones, chismes. Tenemos que evitarlos. Si alguien habla mal de tu hermano, ya ni te digo de mí o del pastor, tú tienes que ser muy sabio y no seguir el juego de esa persona, porque lo único que quiere el enemigo es causar división. Porque ya la persona de la que se está hablando, ni en ese momento ni está, y quizá ni fue así como lo están diciendo, y empieza esa lucha, ¿verdad? Esa lucha de poder, esa lucha de autoridad, o simplemente hay un dolor todavía en tu corazón, ¿verdad? Y es necesario sacarlo para que no guardes ninguna disensión, ningún resentimiento en contra de nadie, ni de tu líder. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es dividir. Dios quiere multiplicar, pero el enemigo quiere dividir. Y división significa tener más de una visión. Aquí tenemos una visión, aquí tenemos un modelo que seguir, ¿verdad? Cada quien tiene que tener a sus 12, cuidarlos, velar por sus necesidades, aunque cometan errores. Como dice, el que esté firme, mire que no caiga. Todos cometemos errores en la vida. Y no por eso vamos a enjuiciar a nuestro hermano, ni lo vamos a castigar, ni le vamos a hacer el dedo señalador, ¿verdad? Porque cuando tú estás señalando a esa persona, ¿cuántos están señalando hacia ti? Entonces, ten cuidado, querido discípulo. Cuídate de las disensiones, de las contiendas, de las luchas, de los pleitos, de los celos, de las enemistades. Y aquí dice el apóstol, pues aún sois carnales, porque todavía hay entre vosotros esto. Pablo dijo que había entre ellos división. Entonces, esa es una de las causas principales o los elementos que causan la división. En las redes no debe haber esa competencia de que si soy de alguien o yo soy del otro, o que pertenezco a una red, estos son mejores, estos son más jóvenes. No, ¿verdad? Las divisiones son una manifestación de la inmadurez, de la obra de la carne y de Satanás. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado. Hay que cuidar la unidad entre nosotros. Cuidar las espaldas de tu líder, cuidar si ya estás consolidando, que ya debe de ser eso, cuidar a la gente que consolidas con lo que hablas. Nunca hables con un corazón herido, mejor primero ve a la cámara con el Señor, arregla cuentas con Él, pídele perdón, sana tu alma, ponte a cuentas con tu hermano si tú crees que tiene algo contra ti. A lo mejor esa persona ni sabe y tú ya le estás diciendo, es que yo le caigo mal, es que yo el otro. No, tenemos que cuidar nuestra vida. Amén. Por esta razón el apóstol instruyó a los cristianos a fijarse en aquellos que causan las divisiones y tropiezos y que apartarán de ellos porque tales no sirven al Señor sino a sí mismos. Romanos 16, 17. Vamos a ver Romanos 16. Esa está poderosísima también esta palabra de Romanos. En el verso 17, 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué es lo que quiere hacer la gente que te divide? Que quiere dividir, apartarte de tu llamado, de tu propósito, apartarte de la iglesia, ¿sí? Hay gente que luego se va, bueno, pues no les gusta la visión, no sé, ¿verdad? Hay cosas que a veces ni yo las entiendo, pero digo, es parte de. Pero que andan llamando, que andan buscando a la persona de aquí de la iglesia porque piensan que era su discípulo, bueno, ya lo dejó. Tú lo que tienes que seguir es mantener ese vínculo de la unidad y decirle no a esas personas. Que tú tienes un llamado y un propósito que cumplir aquí en esta tu casa de Río Poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, fíjate, sino a sus propios deseos, y con suaves palabras y lisonjas, o sea, con engaños, con palabras, ¿verdad?, sutiles, engañan los corazones de los ingenuos. Así que cuidado, querido discípulo, querida discípula, ¿verdad? Ten cuidado con aquellos, como dice el apóstol, tengan cuidado,
fíjense en los que causan divisiones, los que ya quieren hacer su grupo, ¿verdad? Es que yo soy mejor, yo puedo predicar mejor que la pastora o que el pastor, y yo no dudo que así sea, ¿verdad? Pero Dios nos puso en este lugar como cabeza para llevarte a ese camino de plenitud, para que tu vida sea mejor, para que tu familia se entregue totalmente al Señor y tú des fruto y fruto en abundancia y además recibas recompensas, recibas coronas, pero hay que ser fieles, mis amados, hay que ser fieles. Y por último, en 1 Corintios 12, anota 1 Corintios 12, 14 al 26, son dos enemigos claros de la unidad. El primero es que alguien crea que él es el mayor o el de más importancia y que él lo sabe todo, o el que es de menor importancia, ¿verdad? De sentir un espíritu de autocompasión, uno por superioridad y otro por inferioridad. Esos son enemigos que causan división. Y aquí el apóstol, ¿verdad?, nos dice que ninguna de estas dos actitudes son correctas ni se fundamentan en un verdadero amor, en un genuino amor. Por el contrario, debemos preferirnos los unos a los otros en cuanto a la honra, así como preocuparnos los unos por los otros, no velando solamente por lo nuestro, sino por el beneficio de los otros. Sí, eso es lo que hizo Jesús siempre, ¿verdad? Siempre se preocupaba por las multitudes. ¿Recuerdas cuando le decía a los apóstoles, tengo ya pendiente, dice que toda esta gente me sigue, ya llevan 3 días con nosotros, ya llevan 3 días escuchándome de la palabra y creo que están muy lejos para comprar comida, no tienen que comer, denles de comer. Fíjate el corazón compasivo de Jesús. Diga, tengo un corazón compasivo. Un corazón misericordioso para preocuparnos por las necesidades de los demás. Y yo sé que, de verdad yo te felicito porque yo sé que tú has hecho obras maravillosas, obras de tu corazón y has ayudado a gente, síguelo haciendo, no te canses, no desmayes, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segarás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, división es tener más de una visión. Para guardar la unidad debemos tener el mismo sentir que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es el amor. Y el mayor amor es dar la vida por los amigos, que es parte importante de nuestra visión. Así que, queridos discípulos, tenemos que ir por esto y creerle al Señor que Él es bueno, que Él nos está trayendo ese espíritu de unidad. Y yo le pido en la oración, ¿verdad?, en la intercesión, Señor, ayúdanos a ser uno solo. Danos de tu Espíritu Santo para mantener esa unidad, para que ninguno se pierda. De todos los que ganamos, Señor, no queremos perder a ninguno, pero provoca a ese amor a los líderes, a los discípulos. Y tú ya te falta poco, vas en la recta final de tu primera etapa de Academia de Líderes. Claro, hay más. Cuando llegues a tu graduación, a tu retiro de nacimiento, hay más. Diga, siempre hay más. Siempre hay más que aprender, siempre hay más que dar, siempre hay más bendiciones, pero cuida tu corazón y cuida la unidad en tu red, cuida la unidad en tu discipulado, cuida la unidad hasta en tu grupo de academia, ¿verdad? Sé amable con otros, sé atento, sé misericordioso y verás la recompensa que el Padre te va a dar. Amén. Pues bien, queridos discípulos, vamos a llegar hasta aquí. Espero que te vaya muy bien en tus clases, en tus exámenes, en tus tareas y nos vamos a ver para la siguiente vez. Yo voy a pedir a los tutores que están ahí para que hagan una oración, tomen esa parte, arrebaten y activemos la palabra de fe. Quiero despedirme con esta oración. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a declararlo. Padre, en esta hora declaro que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es sobre cada discípulo, Señor, que nos están viendo, cada discípulo que está oyendo esta palabra, Señor, este tema tan importante, que la unidad se mantenga, la fuerza de tu Espíritu, Señor, nos haga uno solo y caminar así en tu destino y en tu propósito profético y apostólico, Señor. Bendigo a cada discípulo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarda y no se te olvide ahí depositar tus ofrendas con tus tutores, ¿verdad? No dejes de hacerlo, es parte de tu bendición también económica. ¿Te parece?